me parecía que la preocupación tan grande que yo tenía en ese momento sobre la funcionalidad de manipular imagen se relacionaba más con el diseño gráfico que con el arte. Seguirte el ritmo es muy difícil, pero cuando yo te digo, o sea, cómo se ve esto, cómo se grafica, cuál es la representación gráfica. Empieza a hacer ese mismo tipo de cosas sobre la representación de esa cosa que es una imagen, qué significa si yo no sé esa imagen, por qué se crea. ¿Cuáles son esos nuevos lugares que estás encontrando en toda esta inmersión cultural? Estás extremadamente informado de lo que pasa en la ciudad. Otra cosa hay que decir, como no es de mi cultura, no lo entiende. Entonces uno desvalida al otro en términos de carece de la cultura suficiente. Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio que es Gente Local, donde tenemos conversaciones y agujeros de conejo con muchas personas con las que conversamos aquí. Hoy tengo a un invitado muy especial que se llama Esteban Sanín. Esteban es diseñador gráfico textil. Sos además hiper mega curioso por los fenómenos de los comportamientos sociales, de los cuales conversamos muchos en la calle, en fiesta. Te enfocas también en la arquitectura de marcas y la dirección de estilo para poder llevar como toda esta información al mercadeo y al visual merchandising, pero obviamente sé que Esteban es, además de esto, muchas otras cosas más. ¿Cómo te consideras tú? Hola Maite, gracias por la invitación. Es una buena pregunta, justo estoy en un momento de la vida como entre trabajos, entre plantearme exactamente en qué trabajo, pues y más Yo en también. qué trabajo, en qué dedicarle, a qué le quiero dedicar tiempo, de las cosas que he hecho, cuál es mi línea, como cuando uno, justo cuando me presentabas, durante mucho tiempo me preguntaban exactamente yo qué era o qué había estudiado. Yo arranqué incluso estudiando dibujo artístico y quería estudiar artes, quería estudiar otro tipo de cosas. Y en ese momento estaba estudiando ingeniería y ¿Ingeniería? ingeniería mecánica, era monitor de geometría descriptiva y todo. ¿Qué? Sí. Ajá, pero me hace sentido. Sí, y era parte de un acuerdo con mi casa. Yo era de un colegio de esos con nombres chistosos de los 90 de Medellín, porque el niño era inquieto. Fui muy nerdo, pues, y me iba bien en el colegio, entonces me dejaban estudiar lo que quisiera a cambio de que estudiara dos cosas. Y yo arranqué en Bellas Artes estando aún, cuando iba a empezar décimo, porque Bellas Artes en ese momento era educación no formal, por eso se llamaba dibujo artístico. Entonces cuando llegó el momento de graduarme, yo me presenté a la Nacional a una carrera nueva que acaban de sacar ellos, que ya no existe, que se llamaba Matemática Informática. ¿What? Como Pasé, programación. pero más que programación era como toda la conexión que tiene la matemática y las ciencias puras en informática. Ok. O sea, incluye programación, pero es como las herramientas, la relación entre esas dos cosas, pues el universo teórico, matemático, todo porque hay un área de investigación grande se enfoca hacia ese lado, pues, o sea, sí. Y mira dónde estamos en este momento, justamente con los modelos matemáticos y todo, pero el asunto fue que yo terminé el colegio, la Nacional salió a paro, que era el temor grande de los papás, eh, y salió a paro. Pasé un semestre entero solo estudiando en Bellas Artes. Ya estaba pronto a acabar Bellas Artes porque Bellas Artes en ese momento era 3 años, era una cosa de educación no formal. Me quedaba solo un semestre y mi madre me dijo, ¿qué hubo? Pues el otro semestre si vas a arrancar, no vas a arrancar. Y yo le dije, no, no se sabe, pues según definan el paro. Ese fue uno de esos paros largos que tuvo la Universidad Nacional. Y antes mi madre dijo, pues vas a estudiar matemáticas, eso es ingeniería, todos en tu familia son ingenieros, mi abuelo es ingeniero, mis tíos son ingenieros. Te fue bien, presentate a AFIT y entré a AFIT. Y estando en AFIT conocí a quien era entonces en ese momento el decano, que nos daba una materia que se llama creatividad y luego nos dio una materia que se llamaba diseño. Y en todas las conversaciones con él me decía que yo era bueno para la ingeniería, pero que mi mente tenía un foco para otro lado. Y me hablaba mucho del diseño y mi capacidad creativa y cosas así. Y me fue dañando la cabeza y yo tenía un gran grupo de amigos míos que no estudiaban artes, estudiaban diseño gráfico o arquitectura. Eran como las ramas. Y a mí eso me empezó a calar y a calar, a calar, a calar. Y yo dije en la casa, no, yo me quiero cambiar, yo creo que yo quiero estudiar es diseño gráfico.
En últimas no voy a estudiar artes, pero incluye como una cantidad de intereses sobre la imagen que yo tenía por ese lado y incluye una cantidad de cosas sobre la comunicación, pues, y sobre la representación. Y me salí a FIT y por eso estudié en la Cole, diseño gráfico. Pero es una combinación muy especial, como todos los ingredientes de tu vida profesional, bien, bien bonitos. Además de eso, tú y yo también nos conocimos hace un ratico. Nos conocimos, yo te recuerdo, uno, pues por la cole, porque tú estabas en gráfico y yo estaba en modas y éramos como de la misma generación. ¿Tú en qué año te graduaste? Yo me gradué en el 2003, Yo en el 5. que fue la primera promoción de gráfico. Ok. Y obviamente en la universidad, pues todo el mundo en moda sabe quién es Chía Jaramillo, que es tu querida madre, que Oli para Chía. Y también nos encontrábamos mucho en la calle, en época de fiesta, cuando yo era muy sociable. Y en la feria, Y en la feria. porque yo creo que desde los 19 años trabajaba de personal de apoyo, de seguridad, de patinador, De todo lo y que allá se también nos requiriera. encontrábamos. Total, de acuerdo. No sé si tienes algún recuerdo de encontrarnos nosotros o de otro momento que nos hayamos conocido. Esos son como donde yo nos recuerdo. Yo también, yo creo que era la cole, pues porque teníamos grupos de amigos similares, pues porque la cole, además por el tamaño de la cole, nos veíamos en la cole, porque yo, aunque fuera de gráfico, estaba muy inmerso y siempre lo estuve por el lado de la moda, por supuesto herencia de la casa, pues y intereses míos. Y en algún momento se conectaron en Exmoda, tú ya estando en Exmoda y yo haciendo cosas, en ires y venires nos volvimos a encontrar y ahí empezó como una relación más formal. Más formal y profesional. Y ahí quiero empezar. Tú y yo nos hemos sentado a conversar mucho. Hemos co-creado cosas, hemos discutido diferentes aristas de la industria y de las industrias. Y sos una persona que tiene una capacidad de conectar información muy distinta a la que yo soy capaz. Y una de las cosas en la que nos entendemos más fácil, porque a veces, por ejemplo, seguirte el ritmo es muy difícil, pero cuando yo te digo, o sea, cómo se ve esto, cómo se grafica, cuál es la representación gráfica. Hola, mi amor. ¿Cuál es la representación gráfica o estética de las ideas? Pues tú tienes una capacidad de sintetizar en imagen las cosas. Creo que ahí nos conectamos mucho. Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de expresar a través de las referencias gráficas y estéticas tus ideas y tus formas de conectar la información? Hay una cosa, yo creo que para mí siempre ha sido un interés muy particular el asunto de la representación, en todos, desde cómo se representa uno o qué es el lenguaje y todo. Y era una inquietud desde muy pequeño. Yo creo que tenía que ver con me gustaba leer y vivía en la casa de mis abuelos y mi cuarto era la biblioteca de mi abuelo, que le gustaban las enciclopedias. Y cuando uno es chiqui, una enciclopedia es muy bacana porque tiene dibujitos, fotos y textos. Entonces tiene una buena mezcla y estaban divertidas las cosas ahí. El asunto enciclopédico creo que juega un papel grande porque es esa cosa de que acompaña a la imagen. Era adicto a los diccionarios. Me encantaban los diccionarios. Me parecía buenísimo que la RUS sacara unos diccionarios gigantes que se llamaban los diccionarios ilustrados. Sí. Porque esa idea de que las cosas están ligadas a imágenes y los diccionarios de símbolos y todo, me gustaba mucho al principio como una conexión simple. Después me di cuenta que estaba conectado para mí con todo, parecido como cuando uno empieza a leer un libro y cómo se imagina los personajes del libro y cómo puede hacer una imagen sobre ciertas cosas a partir solo de palabras. Y algo que en algún momento conversamos en esa conexión de co-creación que hemos tenido sobre los asuntos de qué es la realidad, en términos de dónde está la realidad ahora, entre lo virtual y lo físico, si son cosas separadas o no. Y cómo la percepción en últimas se vuelve un problema, pues casi que ontológico, podría decir uno, porque entonces el asunto es cuánto de lo orgánico que somos es nuestra mente y nuestra conciencia, o si eso es un subproducto y nosotros simplemente lo vemos porque estamos ahí. ¿Pero vos qué crees? Yo no tengo certeza de qué es. ¿Pero cuál se te acerca más como
Me hace más sentido por este lado. Yo siento que se parece al déjà vu. Vemos que se repitió y sentimos que ya lo vivimos, pero la realidad como la estamos teniendo y todo es un lixiviado, es un acto posterior, es una cosa que pasa al final de un proceso, así como haciendo estequiometría. Y empieza uno a balancear cosas y da algo. Estequiometría. La estequiometría es en la química orgánica. Ajá. Cuando uno está haciendo reacciones, uno empieza a mirar cosas sobre los dos lados, entre iones y cosas que están pasando, hasta que se nivela la reacción. Entonces, me acuerdo que era como la parte de química orgánica difícil, porque tiene que saber uno todas las cosas que hay involucradas para que se genere la reacción. Entonces, incluye matemática, hay que saber. Bueno, entonces, Pero eso lo enseñaron en el colegio, yo no me acuerdo. sí, eso es química orgánica de 11, que yo no creo que ya está de salida, entonces no está interesado. Jesús, ¿por qué pues, chao? Siento que hay una cantidad de procesos que arrojan eso, pero como nosotros lo que vivimos no son los procesos, sino eso, nos da la sensación de que eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es la otra cosa, esto es simplemente una evidencia de eso. Como un resultado. Sí, como cuando hablamos que el tiempo en realidad no existe, que el presente es un síntoma de una cantidad de cosas que están pasando. ¿Te acuerdas en algún momento cuando hace 2 años, creo, por ahí 1 año y medio empezamos a hablar sobre el colapso del futuro? Sí. Sobre esa idea, sobre la representación de estar mirando el futuro y cómo el futuro se iba colapsando por la velocidad y cada vez se iba acercando más al presente, hasta que llegamos a un momento donde existía casi que un presente absoluto. Y que uno descubría entonces cosas que podían parecer lo nuevo. Lo nuevo muchas veces no significa que se acaba de hacer, sino que tú lo acabas de conocer. Que para ti es nuevo, no para el mundo. Sí, entonces los tiempos ahí juegan, tienen unos juegos como interesantes. Entonces todo en últimas era un asunto de representación. Y la literatura que me empezó a gustar tenía mucho que ver con eso, que me gustaba mucho la fantasía. Entonces la fantasía estaba todo ese juego del mito y me gustaba la ciencia ficción. Entonces la una hablaba para atrás y la otra hablaba para adelante, pero las dos hablaban desde un universo totalmente especulativo. Y me gustaba que esa especulación lo que intentaba era plantear dilemas muchas veces o morales o de cómo, quiénes somos los humanos en términos si el mundo hubiese sido o si el mundo va a ser de tal manera, entonces nosotros cómo somos o quiénes somos o qué papel. Y eso cómo nos cambia físicamente, de cómo nos relacionamos con las cosas. Incluso en el momento que estaba estudiando dibujo artístico, de si yo quería estudiar artes plásticas o diseño gráfico, me parecía que la preocupación tan grande que yo tenía en ese momento sobre la funcionalidad de manipular imagen se relacionaba más con el diseño gráfico que con el arte. En ese momento en particular tenía que ver más con eso. Yo quería poder tener unas metodologías como más certeras, como que el ejercicio tuviera que ver con la comunicación, que yo pudiera hablar de emisores y pues que yo pudiera tener más control sobre eso. Y siento que chiquito era mucho más pragmático, era menos emocional y que entonces aniquilaba ciertas de esas cosas y veía como caprichosas cosas que ahora veo como mucho más esenciales dentro del arte, que es dedicarle mucho tiempo a algo porque uno tiene un interés genuino en ello, más allá de cualquier tipo de uso. Y eso empezó a marcarme la idea sobre cómo se representan las cosas, o para qué hacemos imagen, o cómo está relacionada la imagen con eso. Esto va a seguir sucediendo. No, total, no. Estoy esperando preguntas de ellas y todo. Ahí tocas un tema súper interesante, Esteban, que lo percibo yo en ti, que es un interés genuino por la cultura. Porque tenés como esa intención tan clara, pero él es alérgico. O sea, se puede... No me va a dar shock anafiláctico, tú tranquila. Greta. No, Greta vino a saludar, déjenla. No, ella es muy atacada. Pues yo vivo con muchos gatos cerquita y perros, tú tranqui, sí. No podría dormir con ella toda una noche, pero... Voy a volver a hacer la pregunta. Que hablando precisamente de ese enfoque, pues de estar tan informado de lo que pasa, tú tienes como un interés particular sobre la cultura. ¿Por qué para ti es importante la cultura? Creo que está relacionado un poco con lo que hablábamos antes. En últimas, yo era hijo único, bueno, sigo siendo hijo único. Pasaba mucho tiempo solo, me gustaba leer y todo. Y el asunto de relacionamiento, cuando uno hace un núcleo familiar, por decir algo, yo tenía un núcleo familiar
no tan común, en Colombia sí bastante común, pues, de madre separada, de vivir con los abuelos y todo, pues, pero no es el de by the book que le venden a uno en el colegio, ¿cierto? En esta idea judeocristiana, pues, y la familia nuclear en la que nos tocó a los que criaron los boomers, y toda esta idea, como esas pequeñas sociedad que hay armada. Y luego los amigos de todo. Y me parecía muy particular cómo generaba uno esas relaciones, pues en ese momento totalmente pues, como natural, pues lo iba haciendo, pero sí me parecía interesante y me inquietaba que hubiera personas o grupos de personas que se comportaran diferentes a otros, e incluso que se comportaran de maneras como me habían dicho que así no se comportaba la gente, o porque lo veía uno en la calle, o porque era medio disidente el grupo, o porque era diferente al entorno social en el que uno estaba y era otro, o en la literatura, cuando uno lee y todo el libro proviene de otra cultura, de como cosas, tratar de discernir si eso es parte de la fantasía o de Del lo que, imaginario. del imaginario de la literatura, o es que hay gente que es así. Y con la comida. Ok. A mí me ha encantado comer siempre y la comida tiene una cosa muy bonita a nivel como de tradición oral, casi que de villancico y de cuento de cuna, es que hay una manera de imprimir una cantidad de cosas culturales en un objeto, pues o en un acto, en un ritual y todo, y que se puede mover a otro lugar y que otra persona tenga una experiencia bastante completa sobre eso, en el término del objeto, pues como de eso. Entonces, el asunto de que uno puede viajar culturalmente, enriqueciéndose, probando otras culturas, dándose cuenta que hay culturas que son más dulces y otras que son más saladas, algunas que hay unos sabores que le gustan y le interesan, que para otros pueden ser terribles o asquerosos, y eso me empezó a perfilar la idea de que uno hace una cantidad de juicios sobre las cosas que son como medio prefabricados. Y es del puro desconocimiento. Sí, o de la falta de experiencia, eso sí, totalmente. Y que en últimas, y leyendo sobre cosas, y me acuerdo a lo de la enciclopedia, las culturas de antes, y empecé a ver que la palabra cultura estaba siempre asociada como con grupos o como cosas que cuando uno está metido en una en particular, uno cree que el universo no es una cultura, pues el universo de uno, sino que es el universo total. Y lo otro son como unas cosas nuevas, ahí como el asteroide que acaba de llegar a invadirle el espacio a uno que uno no conoce, y después se da cuenta uno que el asteroide es uno y que el universo es lo demás. Sí, lleva más tiempito. Y entonces que la cultura no era entonces solamente lo establecido, sino esas cosas que están, pues lo que se puede dictar de arriba hacia abajo, sino esas otras cosas que se forman por otros lados. En el colegio inquieto por eso terminé leyendo ciencia ficción, leyendo Aldous Huxley y Orwell y toda esa cosa distópica y todas esas maneras de plantear de cómo una cultura totalitaria nos puede llevar a un lugar particular, o libros sobre enteogénesis y procesos que tuvieran que ver con psicodélicos y sobre la percepción y cómo hay unas culturas alrededor de eso, o las culturas de la disidencia, porque existen los punqueros, todo el asunto de los 90 sobre ese tipo de cosas. Entonces, esa herramienta sobre la palabra cultura, y recuerdo que seguramente está más cancelada y más cancelados ambos, Marvin Harris y Ruth Benedict, dos antropólogos. Marvin Harris es el que arranca fuerte con la teoría de materialismo cultural, a hablar sobre que en los objetos y en los edificios y en la manera de nuestras herramientas y en la relación que tenemos con los objetos hay una cosa íntima sobre la cultura y una manera y sobre el humano, que incluso se puede replicar por el simplemente hecho de ser humano. Entonces él hace unos paralelos de por qué hay pirámides en varias partes y lo habla como sobre un asunto de recursividad material, más allá de tratar de darle una explicación de otro planeta o cosmológica, sí. Ay, no, pero yo sí creo que las pirámides son de otro planeta. Pues están creadas para comunicarnos con otro planeta. Para mirar al cielo. No, en mi mente. No, está súper bien, ¿no? Y si lo planteas así, pues Chichen Itza, que siempre le mostramos la pirámide, una de las cosas bonitas que tiene es el observatorio astronómico, que es redondo y era para mirar arriba. Empieza a hacer ese mismo tipo de cosas sobre la representación de esa cosa que es una imagen. ¿Qué significa si yo no sé esa imagen por qué se crea? De acuerdo. Entonces, por eso es tan importante estar... Sí, y pasa que entonces si miras al cielo y lo ves y es un dibujo, puedes hacer una cantidad de líneas y volverlo y tomar decisiones en términos de, ay, tan loco, las cosechas siempre caen cuando salió la cabra. Y volvemos a esa idea de estar confundiendo
el acto final con el proceso. Entonces, la cultura y la representación se vuelven dos herramientas gigantes de construcción de realidad o de cómo está construida la realidad. Y a mí eso era lo que me interesaba, ¿será que mi realidad es única? ¿Será, como pregunta, digo yo que era pura pregunta mía de pubertoso, cuando un momento empezó a preguntar, ¿será que cuando yo veo el color rojo todo el mundo está viendo el mismo color rojo? O la experiencia que existe adentro es totalmente diferente y estamos simplemente haciendo un acuerdo porque lo podemos señalar. ¿Y qué pasa sobre las cosas que no podemos señalar? Con las cosas que solo usamos palabras, si esas palabras de pronto también están construidas alrededor de una experiencia que es solamente mía. Pero ahí tocas un tema súper importante que tienen mucho que ver, la imagen y la capacidad de nombrar lo que queremos representar. La palabra ahí juega también como elemento de comunicación entre dos partes, ¿cierto? Incluso estando en la universidad, estudiando diseño gráfico, a mí me interesó al principio la parte editorial y porque me gustaban los libros. Y eso me llevó a hacer ilustración y a trabajar todo. Y la ilustración, el ejercicio de ilustración básico es, hay un texto, yo le hago una imagen. Un poeta o un cuentista escribe algo y yo lo ilustro. O le pongo unas ilustraciones. O juegos incluso del revés. Yo hago una imagen y tú le haces un texto a esa imagen. Y empieza un ejercicio de conversación de cuánto de cada uno está incluido en cada uno y luego cómo se complementan o cómo las dos se vuelven una cosa sola. Ahí, por ejemplo, y que lo hablaba ahorita al principio, y es que para poder entender lo que está pasando a nivel cultural, muchas veces tenemos que ser capaces de crear esquemas que nos ayuden a entender las diferentes capas. Y vos tenés esa habilidad de simplificar en lo gráfico una idea conceptual por el único hecho de poderla compartir y que sea más clara y complementada obviamente con la palabra. En el tema, por ejemplo, que me parece muy poderoso alrededor de la cultura, es que también le permite a las personas abrir mucho más el espectro de referenciamiento y entender, mejor dicho, nos vuelve un poco como menos egoístas. Estar informados de lo que pasa alrededor de la cultura nos ayuda a referenciarnos de forma distinta con el otro, ¿no te parece? Como que siento que se vuelve un diálogo de conversación. Y ahí quisiera pues también como agregar cuáles, y como estás informado de todo lo que está pasando, cuáles son esos nuevos lugares que estás encontrando en toda esta inmersión cultural. Estás extremadamente informado de lo que pasa en la ciudad. ¿Qué está sucediendo en la ciudad que vos estés detectando que sea relevante para nosotros tener la información a la mano? Bueno, voy a tomar aire. 3 puntos, a ver si me acuerdo de cada uno de los puntos. Sobre los 3 puntos. El primero, que hablabas de armar esquemas para poder entender fenómenos y luego tocamos el tema de fenómenos culturales. Hay una cosa muy particular, por ejemplo, hablando de los brincos generacionales, de cuando una generación nueva utiliza los artefactos gráficos o utiliza toda esa cultura material que queda, pero en los términos despojados del contexto y de las emociones en las cuales fueron creados. Entonces a veces aparecen situaciones donde dicen, estos chiquitos es que no conocen nada y están volviendo a vivir eso. Y uno dice, no, a ver, ¿qué es lo que sientes que están volviendo a vivir? Porque uno se lo pregunta y dice, mira cómo está vestido. Y uno dice, ¿se te parece a algo que tú viviste? La pregunta es, ¿él lo está emulando porque está yendo a esa época o porque esos objetos también pertenecen al mundo de él de otra manera? Y él se los ha ido encontrando en su casa. Poneme un ejemplo. La fascinación con el recicle de la moda. Ok. Entonces, por supuesto, hubo unos ejercicios durante el siglo XX en muchos momentos. Qué loco que esto tiene que ver con el segundo punto. Donde era puro push down y donde la moda en su ejercicio de términos de capital y de industria y todo, revisa códigos y utiliza todos esos ejercicios del diseño, ¿cierto?
para mostrar valores de la representación. Pero cuando hablamos de la cultura material, de cómo la gente realmente usa las cosas y por qué la gente se viste de determinada manera y, y todo, más allá del discurso que pueda tener un diseñador de una marca, de cuando empieza a pasar por debajo, de cuando empieza todo, hay una cantidad de fenómenos que están marcados casi como distanciamientos, a lo que se le llamaba en algún momento tribus urbanas en los 80 y en los 90, que son construcciones bastante estrictas. Estrictas, puristas. Pero son, en términos de la disidencia, no solamente para yo no sentirme extraño, sino para hacerme totalmente extraño. Para que no haya sombra de duda y no parezca que tú estás haciendo un juicio sobre mí, sino que yo te lo dejo claro. Okay. De no nos estamos entendiendo y yo lo voy a llevar más allá. Yo quiero ser molesto. Pues incomodar. sí, para encontrar mi lugar, porque tú ya me incomodaste y me dijiste que no pertenezco. Entonces, si no pertenezco, yo voy a utilizar todas mis herramientas o para alejarme totalmente de ti o para construirme. Eso es un ejercicio un poquito violento, a veces bastante, a veces no, a veces es una invitación al otro a que se haga preguntas sobre yo te estoy juzgando solo por eso. Y a veces es una tarjeta de presentación de yo necesito construirme esto para mostrarte determinada cosa. Entonces, cuando me decías un ejemplo, entonces uno ve a los chiquis ahora y cuando digo chiquis tienen 22 años, porque como ya soy mucho más grande, uno le dice chiquito a cualquiera que sea menor que uno para sentirse... Menor de 30 es chiqui. Menor de 40. Entonces los ve y dice, tan loco, parece finales de los 90, parece que estuviéramos llegando a Y2K, volvió el descaderado, volvió no sé qué. Además uno dice volvió como si el pantalón hubieran salido todos del closet, hubieran hecho una reunión entre ellos, hubieran llamado a Renzo Rosso, pero el del pasado y no el del presente, hubieran tenido una reunión secreta en una base en París, oculta, y después por ondas hipnótico moda vuelve. Y Harper Bazar sale y dice, volvió el hijo pródigo. Y el ejercicio tiene mucho que ver más con nostalgias, con apegos al pasado de estas personas, pero ni siquiera a la cultura, sino muchas veces de su cultura más íntima, de su familia. Es la música que oía mi papá. Entonces posiblemente por eso la amo o la odio. Entonces amo tal grupo porque era mi tío y yo me mantenía con mi tío porque mi mamá trabajaba mucho. Entonces tengo una relación muy íntima con eso. Y puede que se me olvide, pero eso le queda a uno en la cabeza y eso le perfila una cantidad de cosas. Y empiezan a haber unos actos donde uno empieza a reconstruir eso y se empieza a encontrar en el otro, uno en su proceso de adolescencia, de pubertad de adolescencia, de construir una identidad, uno empieza a atrapar todas esas cosas que lo ayudan a representarse como uno cree que es, desde lo íntimo y desde lo cerquita. De, ay, ese compañerito me cae bien y mira cómo se pone el cuello. Tin, tin. Entonces, y uno lanza sus señales como para hacer grupitos, ¿cierto? Yo soy fiel, pues creo bastante fiel cuando me decías lo de las estrellas o de cosas así. En Deleuze y en Guattari, cuando dicen pues, que no somos árboles, que en última somos rizomas, y el asunto que tiene que ver es como no vamos en una sola línea, simplemente nos expandimos y que lo que más interesa es la conexión. El rizoma todo lo tiene sentido en términos de cómo está conectado con lo demás. Existe siempre y cuando esté relacionado. Sí, incluso en términos de uno mismo, y cuando hablamos de si somos una naturaleza incompleta en términos de lo material, porque dónde queda la conciencia y todo, dónde está esa sensación de que esto existe, yo necesito del otro para saber que existo, porque si no, yo puedo ser un enfermo, pues tener una enfermedad mental y ser psicótico, y si no hay otro que no genere yo en mi asunto, que me muestre que el universo existe más allá de mí, no hay realidad ninguna. Total, y ahí es donde también ese discurso se vuelve relevante en el momento de aplicarlo a una marca, de estar informado de la cultura. Y por ejemplo, hay un término que me ha gustado mucho como Camila Strashnoy de Enquire está abordando el tema del marketing cultural. Entonces ahí se combinan como el frente de la cultura, yo como me represento, que es lo que tú estás diciendo, pero a la vez eso como hace que podamos tener una conversación. No me vas a matar por el ejemplo que voy a poner, pero es el que tengo más fresquito. No sé si ustedes vieron el caso de Sister Hong. Sí. Se volvió o sea, a pesar de la densidad de la temática, se volvió una estrategia de marketing desconociendo el significado ético que hay detrás, pero es como lo pongo como sobre la mesa. Entonces,
Es súper interesante porque vos tenés una capacidad de detectar esa información, de leerla en el otro, pero de leerla y entenderla en la ciudad. Y ahora sí, como que me gustaría que, que me contaras qué es lo que tú estás viendo en términos de cultura en la ciudad que sea importante. Es el tercer punto, el segundo es diminuto y es el valor que le damos a la palabra cultura. Ok. Muy importante porque la palabra cultura es sumamente, es muy política y ha sido una herramienta de control durante mucho tiempo. Cuando hablamos del oculto, qué es cultura y qué no es cultura. Y desde muy pequeños o se hacen unas maneras en particular de decir qué es una cultura y qué no, o qué cosa es salvaje, por decir algo, qué cosa es salvaje y al carecer de cultura no es humano. Y ahí podemos entrar en unos temas terribles sobre el presente y lo deshumanizado y cómo es importante borrar culturalmente al otro o negar que tienen cultura, que eso tiene un valor cultural. Entonces, sí hay una manera bacana a través de la cultura de tener una conversación mientras se le quite todo ese carácter rígido, Mejor, peor, sí, de más, juicio de valor menos. institucional, donde la cultura no es el fenómeno como tal de cómo los humanos generamos una cantidad de rituales, materiales, cosas que nos identifican por las dinámicas que tenemos, sino que se vuelve un ejercicio de cuál de esas sí es y cuál no es. Entonces, mientras la cultura sea el fenómeno, sea cual sea, que sí tiene todos esos elementos de intercambio y que no es solo un individuo haciendo una sola cosa, sino que ya hay una masita social o una cosa, la cultura es una nota. Porque si no, puede ser una herramienta terrible de fascismo, de indicar qué es Ya lo cultura y qué estamos no, viendo. y que a otra cosa hay que decir, como no es de mi cultura, no lo entiende. Entonces uno desvalida al otro en términos de carece de la cultura suficiente. Es que no eres culto. Y entonces te niegan y ya. A la vez pues están negando ellos también absolutamente y viven en una isla terrible de odio, pero el asunto es justamente, entonces yo me acuerdo, estaba hablando en estos días con alguien en Medellín y le decía que si no recordaba pequeño que una de las sensaciones que había, incluso que es una sensación cultural, por eso hay películas como Rodrigo y todo, de que esto era un hueco de este tamaño, que aquí no iba a pasar nada, que seguro nos íbamos a morir en 8 días, que aquí había que salir y que bueno que aquí pasara otra cosa. Y una sensación grande también marcada por una cantidad de aislamientos y cosas que vivíamos en ese momento. Y una sensación, yo que toda la vida viví en un lugar particular de la ciudad, cobijado por unas cosas, en un colegio de tal manera, cuando entré a primero de bachillerato, echado de otro colegio que no les parecí, eh, a esos colegios de principios de los 90 que era borrón y cuenta nueva, que estudia todo el mundo, entonces estudiaban los niños del chispero gratis, los hijos de los narcos que no recibían en ningún colegio, los dos hijos de los Lula Pepita Mendieto que habían echado de todas partes y por plata los metían para que los gradúen, por favor. Entonces uno se mezcla, de un momento a otro tenía la posibilidad de mezclarse con más cosas. Y apenas empecé a estudiar cosas, como yo vivía solo con mi mamá, ya luego no vivíamos con los abuelos, mi mamá trabajaba todo el día y a mí me interesaba, quiero meterme a un curso de cerámica y mi mamá, de una, por favor, pues haga cosas para que no esté en la casa aburrido, pero usted tiene que aprender cómo llegar allá y hacerlo. Y desde pequeño recuerdo que mi abuelo tenía un negocio en el centro y él no tenía carro, le gustaba montar en bus. Le parecía bacano el bus y todo. A mi abuela le parecía más o menos de tercera, entonces ella sí había que tener un carrito para ella, que no tener carro era como sobre esos síntomas de la cultura. De aquel entonces. Y el hecho de ir de 16 años y de 15 años y cosas y empezar a bajar al centro y empezar a moverse y a darse cuenta que la ciudad es del tamaño que uno quiere y que la ciudad está llena de pequeñas ciudades y a veces de grandes ciudades y uno es el que vive en la pequeña ciudad y que esa posibilidad de ir allá, no solamente como el antropólogo, pues que va a haber que eso es, en algún momento quise estudiar antropología, pero muchas de las visiones académicas de la antropología tienen una cosa etnológica muy particular de mirar al otro Como como, objeto de estudio. como objeto de estudio y como anquilosado en una cultura cerrada. Entonces, y muchos intereses sobre una cultura particular, pero aislada de todo lo otro.
La famosa segmentación que hoy todavía se utiliza mucho en marketing, pero que es demasiado purista. Sí, y que lo lleva a uno a no tener percepciones y en últimas a que de pronto hay una posibilidad de, porque yo no me movía en ciertos círculos, de encontrarme yo, de encontrar cosas hoy no soy tan rarito, sino que estaba yendo a la parte que no era, Me ha ¿cierto? pasado muchas veces. Sí, ese acto es bacano. Hay un asunto bacano en darse la posibilidad de descubrir otras cosas y en esas otras cosas descubrir cosas que de pronto uno no entendía bien de uno en la normalidad en de ese espacio cultural. Absolutamente de acuerdo. Y entonces, hablando con esta persona, le decía, queríamos salir y ahora resulta, porque me decía, ¿por qué viene todo el mundo? ¿Qué es lo tan interesante? Y le dije, para uno que tenía esa visión o que tenía, pues que tiene esa visión de la ciudad, te parece totalmente extraño que alguien quiera venir aquí. Y ves todos los problemas que eso trae y no estás viendo las otras cosas a las que está conectada. Que yo casi siempre es mi preocupación no sobre lo último, sino de por qué las cosas llegaron a ese punto, o qué hizo, o por qué la niña tiene esa ropa, o el chiqui tiene esa ropa que parece Y2K, de dónde la sacó, qué fue lo que vio, de qué serie se enamoró. Lo entiende, no lo ¿Qué, entiende. o qué está utilizando, porque de pronto no tiene nada que entender en ello, Ok. sino que está utilizando eso para construir una conversación nueva. Como reescribir el significado. Sí, Que eso es lo que hace la cultura. totalmente. Y que para ella más de uno de esos objetos, para ella son como piedras que cogió en la playa. ¿Cierto? Para ella no son rocas gigantes que se desprendieron de una fosa y que fueron a nadar allá y se limaron durante tantos años hasta que se volvió la bolita chiquitita. Aquí es, para ella es la piedra. Y ella con eso hace Un imaginario, un collage, una creación. Sí, un avatar de sí misma, físico. Entonces, ¿qué pasa en la ciudad? Entonces me empezaba a preguntar, uno no se movía en la ciudad se mueve por muchos lados. Parte de esas cosas que me vine a vivir a Envigado, después de vivir en México y vivir en el centro de una ciudad, me di cuenta que pequeño nunca había tenido una tienda de barrio al frente y cosas así, que me parece encantador, que aunque los supermercados me parecen unos espacios muy interesantes gráficamente y cosas, yo soy de los que cuando me voy de viaje, una de las cosas, así como ir a los museos, hay que ir a un supermercado a ver en qué orden pones, de qué tamaño es el pasillo de galletas de sal. Porque es que en Colombia es gigantesco y uno se va para todos los otros países y es diminuto y es como, aquí no comen galletas de sal, ok. Pues por supuesto, comen pan rico, entonces tiene mucho más pan, entonces menos galletas de sal, tiene más galletas de dulce. Entonces uno empieza a ver cosas que pasan. Y para mí esto se volvió más sobre que a mí me gusta cocinar y me gustan menos las cosas que vienen en caja y me gusta, como decía un amigo, ¿tenés algo para comer o esta es una de esas casas de ingredientes? Porque hay casas que vos llegas y hay cosas que se pueden calentar y ya. Y yo decía, no, yo tengo ingredientes, tienes toda la razón, yo tengo ingredientes y pues ingredientes es bicarbonato, harinas, de todo tipo, sí. Yo soy de ingredientes, soy de los cuando merco muy pensado en ingredientes y en irmelos gastando. Claro. No hago tanto despensa. Ok. Como de, voy a entrar en temporada de paprikas. Sí, o de pimientas. No, especias siempre tengo, me refiero más como que hay afuera para comprar y que me puedo gastar rápido. Ya, te entendí, ya. ¿Y qué puedo hacer con esto? Y eso cómo más se come, y es que listo, hay repollo. Entonces digo, ¿cuántas maneras habrá de hacer repollo? Y hace uno repollo. Y la ciudad empieza a ofrecer lo mismo. Entonces, por supuesto, ya la gente se aburrió del poblado, como esos fenómenos de, pues, para hablar y personas que les haya tocado ese momento cultural de hace 10 años, del apogeo de Calle 9 y de todos esos lugares disidentes y todos esos bares que se armaban de una manera y cómo el poblado ya no es eso. Justo en estos días fui a comer a Rápido, pues salí a rumbear y fuimos por Perrito del Parque del Poblado y pregunté por Dalí. Y es un parqueadero de motos, que además es nada más surrealista que diga Dalí y sea un parqueadero de motos. Y antes era un barroquero, pues. Entonces, la ciudad va migrando también entre ella. Esta es una ciudad que ha venido mucha migración cuando dicen se llena de extranjeros y de extranjeros, de gente que no es de Medellín. Y nosotros éramos una cultura solo de paisas. Pues que el de Envigado nos parecía raro. Pues de ese tamaño, de cerrados. Y al del centro le parecía raro el del Poblado, y al de Laureles y la Villa le parecía rarísimo que hubiera ido el de Belén, y era casi papelea, era como si fueran equipos de fútbol. De acuerdo. Y entonces uno le decía, es que se nota que no es de por aquí, cruzó el río hoy. ¿Cruzó el río qué? Y la ciudad ha ido haciendo eso también.
por necesidades, porque la gente joven necesita vivir en lugares, porque hay mucha gente joven que vino de otras partes, entonces la ciudad se ha ido poblando de otras maneras y las cosas suceden donde la gente vive. Entonces la gente que se aburrió de muchas cosas que pasaban en el poblado, unos se fueron para el Perpetuo Socorro, abrieron unos lugares nuevos que tanto turismo todavía no llega. Ay, que allá están pasando cosas muy lindas. Sí, y llegará el momento donde llegue el turismo, pero en ese momento incluso siente uno, así como ese fenómeno del sur global, que empieza a marcarse y se empieza a volver tan fuerte donde ya no, entonces vamos a hacer, empieza uno a ver este lugar que en el piso 2 tiene toda la música electrónica, ahora sesiones de escucha, como las cosas más de vanguardia de esta ciudad, que además de una exploración de un tiempo largo para acá, hay una cantidad de actores, pues la gente de Move, los de Bamba, pues que hay San Juliana, que hay una, que es construyendo Glad Kazuka, construyendo una escena que es de aquí, y una escena, yo digo, que nosotros construimos desde la disidencia, que no es como un grupo de gente, así como cuando se habla del colectivo LGTBI o cuando yo hablo de las disidencias queer, Ok. que no es desde lo homogéneo, sino desde lo heterogéneo, Desde lo que te contrasta más. y ni siquiera buscando un contraste, sino buscando no asimilarse en el otro, sino generar algo con lo que uno es. Entonces aparecen unas cosas más interesantes. En el piso de la mitad está Glad Kazuka o la sesión de escucha, y los chiquis de arriba que tienen 21 años, los DJs nuevos, que dos producen ambient rarísimo, también se llaman Románticos Fatales y les gusta la bachata y hacen una fiesta que se llama Musiquita de Motel. Y entonces, para más de un extranjero, eso debe ser, Muy extraño. sí, es muy, y empieza a tener ese carácter como bacano local, y eso ya se parece más al sur global que a lo que se pueden encontrar en esa idea de la cultura pop grande americana y cosas. Entonces empieza uno a ver ese tipo de cosas. Entonces aparece el pasaje de Cervantes, aparece la Pascasia, pues que no aparece ahora, pero que ya se consolida como una fuerza cultural importante. Aparece un valor sobre lo nuestro que para el país, a lo nuestro era, creo que la carrilera y el punk metal. Y la trova. Sí, y la trova, y se jugaban entre ellos. Uno puede trovar en punk metal y se presta para esos lenguajes. Entonces uno puede entrar en contacto con este tipo de cosas. Puede ver este tipo de cosas. ¿Qué recomiendo yo? Esa zona, porque uno todavía... El centro está muy divertida. Sí, además se agrupó, la Pascasia ayudó a que se movieran otros fenómenos A cerquita. consolidar el distrito Sí, cultural. entonces esta persona, ¿qué persona tiene, qué tiene de interesante? Que es adulto, que eso es otro factor. Pero adulto como de nuestra generación. Adulto de nuestra generación y mayor. Y empiezan a aparecer una cantidad de lugares que eso es otra cosa, que la noche pertenecía a una cosa oscura, el que se voló de la casa y de los chirris y de no sé qué, o a la gente joven que tiene permiso de salir a fiestear porque está en su momento, que luego tendrá que abandonar. A que nos parezcamos una ciudad más global, por decirlo algo. Particularmente uno salía uno salía al poblado y todo el mundo tenía de 25 para abajo. Y la gente grande estaba en Podestá y se iba a entrar temprano y hablaban de cosas que a uno no le interesaban. Y había un hueco gigantesco como de 20 años en la mitad que uno decía, chale, ¿qué tengo que hacer? Y todo el mundo, pues, comprar apartamentos, 2 Golden Retriever, tener 2 hijos, a Luciana y a Margarito, pues. Y uno, chale, pues, Crecimos y ahí. uno homosexuales sin creer en reproducirse, entonces jodido, pues. Entonces, ¿qué queda? Salir a ver qué más hay en la ciudad y ver cuáles son esos dispositivos culturales. Si ya son solamente son bares, o de nuevo aparece el teatro, por ejemplo, que Medellín en los 90 tuvo mucho teatro, desapareció casi todo el teatro en Medellín, el teatro tuvo un renacer, se mantuvieron algunas cosas, tuvo un renacer para varios públicos en el stand-up comedy, en el humor, y en otro tipo de teatro, pero eso ha pasado en muchas partes. Y ahora de nuevo empieza a entrar una cantidad de teatro como en espacios que se abren, el claustro de Confama, pues que permiten que vengan festivales o que hayan cosas y que haya que moverse hacia otros lugares a verlos. Entonces uno va a ver a Laureles es mucho más residencial, y particularmente entonces las cosas que se encuentran, por decir algo más alternativas, también se aparecen allá. Entonces son librerías. Entonces está Antimateria, por ejemplo, Antimateria es una librería muy bacana, queda cerquita al segundo Parque de Laureles.
hacen conversatorios, hacen sesiones de escucha, Como en otra parte acá abajo. tienen un cineclub, sí, pero este es como más como un La Bruja, Rizo y eso, que es de tres amigos súper jóvenes que les gusta mucho la literatura, que se pegan a a autores independientes, que Ya. la idea del club de lectura es algo también que está muy fuerte, la casa de teatro Con Marta. con Marta en el Poblado, sí, con Flavia Morosi. Ujú. Marta anda haciendo unos ejercicios interesantes y por ese grupo he conocido varios que tienen varios grupos alrededor de eso. También un interés de gente joven de es que si no quiero salir a bailar, a hacer otras cosas y mucha gente dice plan zanahorio, no, pues hay clubes de lectura donde la gente toma trago también, porque entonces luego también aparecen estas cosas sobre la cultura de, es que leí todo, entonces debe tener esta forma. Y uno dice, y si son unos chirris leyendo sobre libros de enteogénesis y disidencia, ¿por qué tiene que tener esa forma y no otra? Claro, porque es que el imaginario que tenemos, que aprendimos en nuestra historia, es más limitado de las posibilidades que hoy se están planteando y de las combinaciones culturales que hoy se están planteando, que son tan deliciosas, muy difíciles de entender en algunas ocasiones, pero que hoy como que uno dice, ve, Y es una invitación como a la agrupación, pues por lo menos está abierto a poder hacer ese tipo de agrupaciones y que la ciudad también se ha abierto desde sus instituciones a permitir ese tipo de espacios o a propiciarlos y que hay también también, más presupuesto. sí, y que también ha cambiado un poquito de discurso porque era de los dos lados. Ciertos gobiernos no entienden por qué tienen que invertir en eso y ciertos grupos del otro lado creen que el gobierno es el que tiene que facilitarles y proponerles todo eso, en vez de ser una cosa participativa, que es ustedes nos tienen que pues tienen que poner a nuestra disposición unos espacios públicos para eso y hay unos presupuestos que, que salen para que estas cosas de gente que ya está autogestionándose y cosas tenga el dinero para que puedan suceder cosas. Entonces, y me acuerdo de una cosa bacana de aquí en Envigado. Envigado ha mejorado muchísimo su manera de participación. Los conciertos que hacen en la Feria del Carriel son de muchas cosas y no solo de Carriel. Entonces, cuando hablamos de cosas de nuestra generación, en el que acaba de pasar, ir a ver Noche del Rock el jueves en el parque, súper bien montado, con muy buen sonido, con una mujer con una voz increíble cantando covers de rock, después Bajo Tierra, y la mayoría de gente era de la generación de nosotros, de 35 para arriba y todo, familias con hijos, que porque eso está pasando al lado, se van a hacerlo. Volviendo a hablar de eso, que en el poblado cuando uno era chiquito no habían sino grandes, no habían sino chiquitos. Una cosa particular que mucha gente dice, no, es que Envigado es muy pueblito, tendrá algunas cosas de eso y eso más que algo negativo es algo positivo y encantador, que aquí todavía pasa que una pareja de personas casadas del barrio San José, que tiene un hijo de 12 años, se va a tomar unas cervezas y el hijo de 12 años está sentado en la acera afuera hablando con un amiguito, pero los papás no van a dejar de salir. O las señoras que se reúnen los viernes a tomar aguardiente y fumar cigarrillo y tienen 65 años y el espacio sigue existiendo para ellas. No se modifica todo el espacio y se rejuvenece y se vuelve de tal manera para que ellas no quepan. Que a veces también esa idea que tenemos sobre progreso cultural y de que esto se ve más bonito y realmente la belleza ahora se mide como en puntos Pinterest, como una cosa homogénea de la belleza, de que existen otros lugares de esas fealdades, hablaría uno desde el lado del que le encanta que todo sea el resumen de Pinterest y permitirse a eso, pues como a la comida de esquina. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Nos falta una última pregunta, pues, pero que también está relacionado con lo que hemos estado hablando. Y es, en todo el referenciamiento que tú tienes, que tienes demasiada información, ¿cómo te mantienes informado de tantas cosas que suceden? O sea, yo nunca había visto a alguien que me compartiera más planes que vos para yo hacer, que el concierto, que el que toca, que el bar, que tenés demasiada información. ¿A quién hay que seguir o a qué le tenemos que prestar atención para poder saber todas estas cosas deliciosas que están pasando alrededor de la cultura en la ciudad? Preguntarlo. Y preguntarlo a todos los niveles. Pues Ok. así como desde... Porque aunque yo sigo ciertas cosas en redes sociales, no tengo todas las redes sociales, cada vez tengo más pocas, incluso hubo un momento donde no tenía ninguna
y por cosas de trabajo abrí una de ellas, de la que me siento bastante saturado, porque también pertenecen a ese universo donde la cultura es solo una. Y en esta particular, pues, esos son centros comerciales, y no lo digo como desde el lado mamerto de, oh, son centros comerciales, no, no, sino que esa es su esencia, es vender y todo, entonces hay que tomársela con 2 granitos de sal, siento yo, es porque para consumir ahí hay que consumirse un 99% de otras De cosas. basura. Sí, entonces, por supuesto, hay que seguir casas culturales, hay que seguir, sigo mucho las cuentas de cultura De Cofama. y del municipio, Ok. de Envigado, de Medellín, la cultura joven, Envigado de Colores, y ellos ponen cosas. Otra es por inquietud desde pequeño, yo me aburro fácil haciendo lo mismo siempre, entonces buscando qué hacer y aprovechar que la ciudad tiene una oferta muy grande, entonces arrancar por todo lo público. ¿Qué está pasando en las bibliotecas? ¿Qué está pasando en las redes de museos? ¿Qué hay alrededor de eso? Y entonces uno dice, pero es que quiero que sea más mudito y todo, vaya el día de inauguración, que ese día es más social que de lo otro. Si de pronto le parece muy mamón tenerse que ver 7 galerías, porque aquí todas las galerías inauguran usualmente exposición los jueves, y le gusta lo social, ahí hay un tipo de gente, no es, pues, que note que usted entre también y vea las cosas, pero también que bueno que vaya y vea gente diferente y converse con gente diferente de cosas diferentes, y en otro tipo de espacios. Entonces, estar muy como en onda de eso, buscar qué cosas vienen, pues, y puro, yo soy puro, en eso diría uno que vieja guardia, porque la otra vez me dice, todavía le preguntas a Google, y uno le dice, todavía le pregunto qué, porque luego se meten con, es que este lo hace mejor, y uno, en este momento hay que preguntarle a varias, no, y hay que preguntarle cosas a varias fuentes para tener varias respuestas, si no, uno se puede quedar muy fácil en una isla. El problema del algoritmo que se adapta a ti es que te encierra en la isla que eres tú. Entonces no le permites no ver nada. Una y uno, burbuja de información. Sí, toma decisiones por uno. Es como esa gente que le dice, conocí a alguien igualito, te le presentan, debían de salir y le presentan a uno y uno dice, puede que le atine y sea tan parecido a uno que uno diga, o sea, ¿qué vamos a hacer juntos? O que uno se da cuenta, mi amigo sí es prejuicioso lo que piensa de mí. Total. Bueno, y ya la última pregunta, pero así súper cortico. ¿Qué te tiene obsesionado en este momento? ¿Algún grupo? ¿Algún concepto? Bueno, así pues puro de las últimas 3 semanas. Bueno, un podcast se llama La Guía del Escéptico para el Universo. Ok. Es un podcast que lleva un rato, tiene una médica, un grupo de amigos que estudian diferentes cosas, entre física y cosas, y se echan 1 hora y media revisando noticias y fuentes, y toda la invitación es a ser escépticos. Que siento que es una invitación para ser más abiertos, es también ser un poco escépticos con todo. Porque, Como no creérsela. sí, No o creerse todo. cuestionarlo. Como, sí, cuestionarse esa noticia que dicen, es que no, es que ya te diste cuenta que hicieron tomates peludos, y uno, ¿qué? Sí, una investigación de una universidad, y uno dice, una investigación de una universidad. ¿Qué investigación? ¿Cuál universidad? Dame más. Sí, y aplicar eso un poco para todo. Y porque las cosas se pueden presentar a nivel de titular muy grandes de una cosa y ser una cosa pequeña. Entonces, invitación a ser escéptico, eso es un buen podcast alrededor de eso. Aparte es un podcast entretenido. Bueno, digo yo entretenido, a mí que me gustan los podcasts de 1 hora 40. Y eso, porque en estos días estaba hablando con un amigo y me dijo que si eran de más de 10 minutos no le gustaban. Y yo dije, con razón, no me gusta TikTok ni ninguna de esas cosas, porque Yo también soy de consumir cosas largas. sí. Y Perdón, pero suena muy regular. es un tema para otro podcast. Y estoy obsesionado con una cosa que se llama, seguro la va a pronunciar mal, una disculpa a quien hable portugués bien, brujería. Y hay un mancito que debe tener por ahí 21 años, que se llama Di Silvestre, es de Sao Paulo. Allá en el mundo completo están pasando ese tipo de cosas, que fenómenos internos de ellos, que en algún momento fueron muy fuertes, como el baile funk que sale de Río y todo eso. Este personaje de Río y un grupo de amigos lo retoma, ese tipo de sonido rudo, pero no tiene esa cosa carioca, Esto parece drone,
drum and bass, se parece más a arca, es dañino, es estridente, pero utiliza todos esos mismos elementos de eso, y a mí que me gusta el ruidismo y eso me gusta. Y en la ciudad, un lugar que se llama Casa Amiga, Casa Amigues, Ok. creo que es Casa Amigues, y varios lugares que están haciendo escuchas de ruido y de ir a oír otro tipo de sonido. Y un concierto puede ser ruidismo. Y ahí están Ensamble Fractura, creo que se llaman, donde está Vélez y donde está Jaime Carvajal. Pues hay un grupo grande de personas en este momento y de artistas muy enfocados en el asunto de spoken word, ruidismo y noise. Muy experimental, pues. Muy experimental. Entiendo. Muy arte. Me encanta que me entregues esta información porque pues uno, la voy a profundizar porque no conozco a muchos de estos personajes. Dos, para las personas que llegaron hasta acá, importante que nos comenten abajo qué otras cosas están encontrando en la ciudad. Por favor, si son de otra ciudad, ponen la ciudad y qué están encontrando allí, ya sea de temas culturales que estén sucediendo cool o de estos grupos disidentes que están generando unos movimientos distintos, para que nos compartan, para que nos comenten. Esteban, gracias por esta conversación. A ti, muchas gracias por la invitación. Pero coronamos. ¿Te gustó? Me gustó bastante. Ay, no, me encanta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por aquí volveremos a estar seguramente conversando, espero. Otra, total. Un abracito. Donde está Jaime Carvajal, pues hay un grupo grande de personas en este momento y de artistas muy enfocados en el asunto de spoken word, ruidismo y noise. Muy experimental, pues. Muy experimental. Entiendo. Muy arte. Me encanta que me entregues esta información porque pues uno, la voy a profundizar porque no conozco a muchos de estos personajes. Dos, para las personas que llegaron hasta acá, importante que nos comenten abajo qué otras cosas están encontrando en la ciudad. Por favor, si son de otra ciudad, ponen la ciudad y qué están encontrando allí, ya sea de temas culturales que estén sucediendo cool o de estos grupos disidentes que están generando unos movimientos distintos, para que nos compartan, para que nos comenten. Esteban, gracias por esta conversación. A ti, muchas gracias por la invitación. Pero coronamos. ¿Te gustó? Me gustó bastante. Ay, no, me encanta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por aquí volveremos a estar seguramente conversando, espero. Otra, total. Un abracito.